Hola, bienvenidos al curso de Sistemas Eléctricos de Potencia. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos el módulo número 15, modelos de secuencia de cargas y generadores. En el módulo anterior vimos que para analizar las fallas asimétricas necesitamos la herramienta de descomposición de secuencia para poder saber qué pasa con un voltaje desbalanceado o una corriente balanceada y poder representarlo entonces en un término de un sistema balanceado de secuencia positiva, uno de secuencia negativa y uno de secuencia cero. Ahora, necesitamos saber cómo estos modelos, cómo estas secuencias afectan a cada uno de los modelos del sistema de potencia que habíamos analizado anteriormente. Entonces, lo que vamos a hacer es que en cada uno de esos modelos vamos a revisar cómo su equivalente cuando se aplican componentes de secuencia. En particular, el módulo de hoy veremos cargas y generadores. En el caso de la carga, vamos a comenzar con una carga en estrella en donde el neutro está conectado a tierra mediante una impedancia Zn. Entonces, por la ley de voltaje de Kirchhoff, tenemos que el voltaje VA va a ser igual al voltaje al neutro más el voltaje entre neutro y tierra. Por lo tanto, si lo expresamos en términos de corriente, sería igual la caída de tensión en esta impedancia, ZI, por la corriente IA, más la caída de tensión en esta impedancia por la corriente IN. Perdón, la impedancia por la corriente IN para tener la caída de tensión acá. Vamos a considerar en todo este módulo que las impedancias dentro de las ramas de la estrella o del delta o del sistema que analicemos trifásico, las impedancias siempre van a ser simétricas, ¿ya? Y la simetría va a venir solamente en términos de las variables, ya sea corrientes o voltajes. Bien, entonces podemos escribir este modelo, este sistema completo para cada una de las fases, como esto que vemos acá, y si lo escribimos en forma vectorial, entonces nos queda el vector de voltajes, es igual a la impedancia ZI, la impedancia de la rama, por la corriente, el vector de corrientes, más la impedancia Zn, que es la impedancia del neutro, por este vector, que es 1, 1, 1, por la corriente IN. ¿Por qué aparece este vector? Porque el término Zn y N es igual en las tres fases. Entonces, ahora tenemos la expresión de voltajes, de corrientes, pero nos falta la corriente del neutro. Esa corriente del neutro la podemos obtener haciendo una ley de corriente de Kirchhoff acá en el nodo central y nos queda que la corriente IN es la suma de las tres corrientes, IA, IB y C. Entonces, al escribirla de esta forma, podemos escribirla directamente en forma vectorial como el vector 1, 1, 1, esta vez un vector fila, multiplicado por el vector de las corrientes. Entonces, si reemplazamos esta expresión en la ecuación general, nos queda el voltaje el vector de voltaje va a ser igual al ZI por el vector de corrientes más Zn por esta matriz, que es una matriz que está llena de unos, 1, 1, 1, tanto en filas como en columnas, multiplicados por el vector de corrientes. Bien, esta matriz ahora, esta expresión entonces ahora la vamos a multiplicar por la matriz de transformación, en donde tenemos la matriz de transformación multiplicada por cada uno de los vectores y en el caso de la matriz la tenemos que premultiplicar y posmultiplicar por el inverso. ¿Ya? Recuerden que este inverso, aquí tenemos el inverso por la matriz A, por lo tanto esto sería 1. Y acá al final podemos identificar, en cada uno de los términos podemos identificar la conversión directa a secuencia. Vamos a definir entonces nuestra matriz P como la matriz completa de unos y esta operación que es la matriz de transformación de secuencia por P por la inversa de la matriz de transformación de secuencia nos resulta entonces una matriz de puros ceros, solamente donde el primer elemento es un 3. Luego, reemplazamos esta expresión que tenemos acá arriba, que es A por el vector de voltajes en ABC, por el vector de voltajes en secuencia, 0PN, lo mismo en la corriente, y lo mismo en la corriente acá al final, y podemos ver que con esto tenemos completamente definido el modelo en las tres secuencias. ¿Ya? También podemos ver que el Zn aparece solamente en la secuencia 0, multiplicado por la corriente de 0. Por lo tanto, solamente aparece en el modelo de secuencia 0. Si lo escribimos en forma extendida, ya no vectorial, nos queda que el voltaje en secuencia 0 va a ser igual a la impedancia de rama más 3 veces la impedancia del neutro por la corriente 0. En el caso de la voltaje de positivo y negativo corresponde a la impedancia de rama por la corriente positiva y negativa respectivamente. Por lo tanto, los dos modelos de secuencia positiva y negativa son iguales. Y eso va a aparecer, ese resultado va a aparecer en casi todos los modelos de secuencia que hagamos, ¿ya? ¿Por qué son iguales?
o en casi todos, no en todos, pero en casi todos. Eh, porque tanto el voltaje positivo como el voltaje de secuencia negativa, ambos son voltajes trifásicos simétricos. Y por lo tanto le estamos aplicando un voltaje trifásico a un sistema, en este caso una carga en estrella, y por lo tanto se va a comportar igual tanto en forma positiva como negativa. Lo único que se va a modificar entonces es la secuencia cero. Y de hecho ustedes pueden ver acá que la impedancia de conexión entre neutro y tierra solamente aparece en el componente cero. Por lo tanto, solo va a afectar a este modelo. Veamos ahora cómo quedaría el modelo completo. Como ya les mencioné, vamos a partir por la secuencia positiva. Tenemos la secuencia positiva, tres voltajes que son simétricos, trifásicos, y por lo tanto, al ser aplicados a tres impedancias que son iguales, van a generar tres corrientes simétricas también. Como las tres corrientes son simétricas, la caída de tensión es simétrica y el voltaje del punto neutro es cero. Eso entonces significa que lo podemos representar como este modelo monofásico que tenemos acá, en donde tenemos el voltaje de secuencia positiva aplicado, va a ser igual a la corriente multiplicada por la impedancia. En este caso, el voltaje neutro, el voltaje que tendríamos aquí en este nodo neutro, en secuencia positiva, es cero. Para el secuencia negativa es exactamente lo mismo, solo que esta vez aplicamos los voltajes de secuencia negativa, nos queda el mismo modelo. Y también en este caso, el voltaje del neutro es cero. El único que es distinto es la secuencia cero. ¿Por qué? Porque la secuencia cero estamos aplicando el mismo voltaje. Recuerden que VA, VB y VC en secuencia cero son exactamente el mismo voltaje sinusoidal, la misma amplitud con el mismo ángulo. Por lo tanto, la corriente que va a circular en cada fase va a depender del voltaje Vn. Y este voltaje Vn a su vez depende de la caída de tensión que se genere en Zn a partir de la suma de las tres corrientes. Por lo tanto, el modelo que nosotros podemos utilizar acá es este modelo que tenemos acá abajo, en donde tenemos que la corriente en secuencia cero depende del voltaje en secuencia cero aplicado, que va a pasar, y esta corriente va a pasar a través de la impedancia de rama, el ZI, y la impedancia de 3Zn, que es la impedancia conectada al neutro. Podemos, para resolver la corriente, entonces lo que tenemos que hacer es eh, dividir este voltaje aplicado por las dos impedancias, y con eso tenemos la corriente. Y si queremos saber el voltaje en el punto neutro, ¿cierto? Que ahora no va a ser cero, sino que va a tener un cierto valor, tenemos que encontrar el divisor de voltaje que se genera entre estas dos impedancias. Bien, entonces, si nosotros cambiáramos la forma en que se conecta el neutro a tierra, el único modelo que se vería afectado sería el modelo de secuencia cero, ya que la secuencia positiva y negativa no se ven afectados por la forma en que este neutro se conecta a tierra. Entonces tenemos tres formas de conectarlo a tierra. Primero con el impedancia a través de la impedancia, que es el método que vimos recién, en donde el equivalente de la impedancia se multiplica por 3 en el modelo de secuencia cero. Otra opción es conectar directamente el punto neutro a tierra, sin una impedancia. O sea, con un cable. Por lo tanto, el equivalente sería que la impedancia se hace cero, por lo tanto reemplazamos la impedancia por un cable. En este caso, estamos forzando que el voltaje del neutro sea cero, y pueden ver que en este caso en particular, tanto el modelo positivo, negativo y cero son los tres iguales. Y eso tiene sentido porque si lo ven desde el punto de vista de trifásico, estarían, al conectarlo al neutro a tierra, ustedes estarían conectando entonces el voltaje a, cada una de las fases estaría independientemente conectada a tierra, por lo tanto las tres fases se comportan en forma independiente. Y por eso los tres modelos son iguales. Y otra forma de conectar, o no conectar en realidad, es dejar el neutro flotante, es decir, no conectarlo a tierra por ningún motivo, y por lo tanto eso es equivalente a decir que la impedancia ZN se va a infinito, o se abre. Y en ese caso, efectivamente, nuestro modelo de secuencia cero refleja eso, es decir, la impedancia ya no existe. Ustedes pueden ver acá que no hay impedancia, por lo tanto el camino de la corriente se abre y la corriente de secuencia cero es cero. El voltaje del neutro, en este caso en particular, va a ser igual al voltaje cero aplicado, porque no hay caída de tensión acá. En el caso de las cargas en delta, vamos a establecer primero la relación entre variables de línea, entre líneas y variables de fase. ¿Ya? En el caso de los voltajes entre líneas y voltajes de fase, vamos a definir que los voltajes entre líneas son los voltajes que hay entre una línea y la otra, es decir, el voltaje V a V. Y se identifica como un voltaje que tiene dos índices, dos subíndices, A y B, B y C, C y A, y que corresponde a la resta entre el voltaje VA y VB, VB y VC y así respectivamente. Esto lo podemos escribir
utilizando también una notación matricial de esta forma, en donde tenemos el voltaje entre líneas, el vector de voltaje entre líneas, el vector de voltaje de fase multiplicado y la relación es una matriz. Esta matriz la vamos a definir como J y por lo tanto la transformada a secuencia correspondería a la expresión que tenemos acá abajo, en donde pueden ver que la columna y la primera columna y la primera fila son 0, mientras que la columna 2, 2 y 3, 3 tienen un elemento en la diagonal. Entonces la relación de voltajes, cuando hacemos la transformada a secuencia, la relación de los voltajes entre líneas y de fase de secuencia es la siguiente, esta que tenemos acá, y que corresponde entonces a que el voltaje entre líneas de secuencia 0 es siempre 0, no importando qué voltaje yo tenga, un voltaje positivo, negativo y 0, porque está multiplicado por esta expresión. Mientras que los voltajes positivos y negativos, sí entre líneas, están relacionados con los voltajes positivos y negativos de secuencia, ¿cierto? Eh, en, en la fase. ¿Ya? Esta relación, de hecho, si nosotros, este operador A que nosotros tenemos acá y que corresponde al operador 1 con 120 grados, si lo pasamos a amplitud y fase, nos va a quedar lo siguiente, que el voltaje de línea en la secuencia positiva está dado por raíz de 3 veces el voltaje de fase y con un ángulo de menos 30 grados, que es la transformada que ustedes ya conocen para entre variables de fase y de línea. ¿Por qué? Porque el voltaje positivo es un voltaje trifásico balanceado. En el caso del negativo también es un voltaje trifásico balanceado, por lo tanto también aparece el raíz de 3, pero esta vez, como tiene secuencia negativa, lo que estamos haciendo es restando los voltajes en sentido contrario y nos queda un ángulo de más 30. Perdón. Lo interesante acá es la relación entre la secuencia 0. Es decir, si nosotros tenemos secuencia 0 en los voltajes de fase, no va a aparecer secuencia 0 en los voltajes de línea, entre líneas, que tenemos acá dentro del triángulo. ¿Ya? De cierta forma está aislado. Si yo tengo voltajes desbalanceados, de cierta forma los igual van a quedar desbalanceados dentro del triángulo, pero no va a haber secuencia 0. Ahora, en términos de los voltajes entre líneas y las corrientes de fase, la corriente de fase es la corriente que circula acá dentro del triángulo. Esa relación es una relación que solamente está determinada por la impedancia, es decir, el voltaje que yo tengo acá va a ser igual a la corriente por la impedancia. Lo mismo en cada una de las fases dentro del triángulo. Eso quiere decir que si lo transformo a secuencia y el voltaje tiene una secuencia 0, esa secuencia va a aparecer en la corriente de fase. ¿Ya? Habíamos visto anteriormente que entonces si tenemos voltajes de entrada con secuencia 0, voltaje de fase con secuencia 0, los voltajes entre líneas no tenían secuencia 0, pero puede aparecer alguna asimetría dentro del triángulo que sí genere voltajes de secuencia 0 aquí dentro. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, supongamos que sea un transformador, el primario un transformador, ¿cierto? Puede haber un voltaje inducido, el voltaje inducido dentro del triángulo puede ser distinto y por lo tanto va a generar, puede darse la situación en que genere una secuencia 0. Y esa secuencia 0 sí va a generar una corriente de secuencia 0 y esa corriente de secuencia 0 va a circular entonces en este triángulo. Ahora, ¿cuál es la relación entre las corrientes de fase y las corrientes de línea? En este caso tenemos la misma relación que teníamos entre los voltajes entre líneas y los voltajes de fase, ¿cierto? La resta entre dos corrientes en este caso. Y por lo tanto la matriz J que aparecía en el término, la expresión anterior también aparece acá y la transformada es exactamente la misma. Es decir, las corrientes positivas y negativas de línea, esta que tenemos acá a la entrada, van a ser raíz de 3 veces y con un ángulo de 30 grados las corrientes que tenemos de fase dentro del triángulo. Es, ¿Por qué? Porque recuerden que estos dos sistemas son trifásicos balanceados. Y en el caso de las corrientes de secuencia 0 no aparecen. Es decir, pueden haber corrientes de secuencia 0 circulando dentro del triángulo, pero esas corrientes de secuencia 0 nunca van a aparecer en las corrientes de línea. Por lo tanto, de cierta forma hay una desconexión entre voltajes y corrientes a la entrada y los voltajes y corrientes que hay aquí dentro en términos de la secuencia 0. Aquí dentro puede haber secuencia 0, dentro del triángulo, pero en términos de corriente, pero esa corriente no va a aparecer acá. Y puede haber voltaje de secuencia 0 acá, pero no va a haber voltaje de secuencia 0 aquí dentro.
¿Cómo afecta eso a la modelación de la secuencia cero? Veamos el modelo. Para eso vamos a modelar entonces las corrientes y voltajes de línea, en donde la corriente, que ya hemos visto anteriormente, era la resta de las corrientes de fase. O sea, la corriente IA era IA menos IAB menos ICA. Pero IAB está dado por el voltaje VAB dividido por la impedancia dentro de la rama del triángulo. Lo mismo para el ICA, lo mismo para el VC. Entonces tenemos estas expresiones. Y lo que se puede hacer acá es reemplazar entonces estos voltajes por los voltajes de línea. Es decir, VAB va a ser el voltaje A menos el voltaje B. VCA va a ser el voltaje C menos el voltaje A. Por lo tanto, cuando esta expresión completa va a tener dos veces el voltaje VA positivo menos el voltaje B menos el voltaje C. Y eso va a ser igual entonces a la corriente IA multiplicada por el Z delta. Para el voltaje B hacemos el mismo reemplazo, pero esta vez el voltaje positivo nos queda en el doble del voltaje positivo nos queda en el voltaje B. Y en el tercero, el doble voltaje positivo nos queda en el voltaje C. Esto lo escribimos en forma matricial como la impedancia por el vector de corrientes. Estas son las corrientes de línea. Por esta matriz, 2 menos 1 menos 1, esa que aparece de acá arriba. Esta matriz, para los que pasaron por electrónica de potencia, pueden recordarse que es la forma en que en que se calculaba el voltaje del neutro cuando teníamos un convertidor. Y esa matriz aparece mucho en los sistemas trifásicos, así que es bueno que se acostumbren un poco a ella. Y los voltajes de fase, los voltajes aplicados al triángulo. Entonces, si aplicamos la transformada de secuencia a esto, vamos a hacer el mismo método anterior, es decir, ahora vamos a definir una matriz M, ¿cierto? Ya llevamos tres matrices definidas. Esta vez es la matriz M, que es esta matriz de 2 menos 1, y cuando apliquemos la transformada de secuencia nos va a quedar que es la primera fila y la primera columna quedan iguales a 0, mientras que la diagonal del 2 y el 3 son iguales a 3. Eso quiere decir que esta expresión de acá, pasándola a secuencia, nos va a quedar como la, la impedancia delta por la transformada que tenemos acá, la podemos escribir como esta expresión por el voltaje en secuencia 0 positivo y negativo. Una vez que reemplazamos la matriz y los vectores, entonces nos queda esta expresión que tenemos acá y pueden ver que la corriente de la entrada, ¿cierto? La corriente de secuencia 0 que hay en las líneas de la entrada va a tener un valor 0 no importando los voltajes que yo aplique. Y en el caso de los voltajes de secuencia positiva y negativa van a estar relacionados directamente con las corrientes de secuencia positiva y negativa, como lo pueden ver acá. Ahora, el modelo que vamos a obtener también va a tener una impedancia, al igual que la carga en estrella, pero esta vez va a ser, el valor de la impedancia va a estar dividido por 3. Entonces, nuestra secuencia positiva, tenemos el voltaje de secuencia positiva, corriente de secuencia positiva, y tenemos el Z delta tercio. ¿Ya? Este modelo, recuerden que en secuencia positiva es igual al modelo de secuencia positiva del delta, perdón, de la carga en estrella, excepto que por el valor del Z, ¿cierto? Que en un caso es ZI y en este caso es Z delta tercios. La secuencia negativa, exactamente igual a la secuencia positiva, se cumple de nuevo esta característica. Y en la secuencia 0 es donde necesitamos un poco más de explicación, ¿cierto? Tenemos que puede haber un voltaje 0 en los voltajes de línea, de fase, pero ese voltaje no va a generar ninguna corriente, ¿ya? Porque recuerden que dentro las corrientes, si habían corrientes dentro del triángulo, no se ven en las líneas. Ahora, dentro del triángulo, sí tenemos esto, tenemos este circuito, ¿ya? ¿Qué representa este circuito? Es un circuito cerrado, ¿cierto? No hay un voltaje en este caso, pero sí hay una impedancia. Y eso aparece porque si existiera un voltaje dentro del triángulo, un voltaje de secuencia 0 dentro del triángulo, ese no generaría ningún efecto en los terminales de entrada, pero sí generaría una corriente circulando por las impedancias dentro del triángulo. Y esa estaría dada por esta expresión que tenemos acá.
¿ya? Y como les mencioné, ese voltaje puede deberse a alguna asimetría dentro del mismo triángulo. No viene tampoco desde afuera, desde los voltajes de línea. Ahora veamos el modelo de secuencia de los generadores. En el caso del generador tenemos el modelo que vemos, este modelo que vemos acá, ¿cierto? El que desarrollamos en la primera parte del curso, pero esta vez vamos a considerar que está conectado, el neutro está conectado a tierra a través de una impedancia Zn. Entonces, ¿cómo modelamos esto? Las ecuaciones de Kirchhoff nos dicen que el voltaje de una fase cualquiera va a ser igual a la caída de tensión en la resistencia, esta que tenemos aquí, más la caída de tensión en los inductores. Y aquí estamos considerando tanto la inductancia mutua como la inductancia propia. En este caso sería la inductancia propia, L, por la corriente que circula por la fase A, más las inductancias mutuas, que sería M, por las corrientes de la fase B y C, que están separadas, ¿cierto? Que es básicamente la definición de las inductancias mutuas, ¿cierto? Las inductancias con las otras fases. Más la caída el voltaje generado por la fuerza electromotriz, sí, electromotriz, y menos la caída de tensión del punto neutro, ¿cierto? Que es este voltaje que tenemos acá, Vn. Cuando el sistema era balanceado, nosotros esta ecuación la simplificábamos asumiendo que la corriente IA más IB más IC nos daba cero. Y por lo tanto, este IB y IC que tengo acá en la primera ecuación se transformaba en un menos IA y todo esto se sumaba al menos IA que teníamos acá. Lo mismo en la fase B, lo mismo en la fase C. Pero ahora no podemos asumir eso, porque estamos viendo precisamente voltaje y corrientes desbalanceadas. Por lo tanto, no podemos asumir que IB más IC va a ser menos IA. Para poder analizarlo, entonces lo que se hace es desagregar entonces los términos de inductancia mutua. ¿A qué me refiero con eso? Es que la primera ecuación que tenemos acá arriba le voy a sumar J omega M por la corriente IA y le voy a restar el mismo término, J omega por M por IA. Lo mismo en la fase B por IB y en la fase C por IC. ¿Para qué nos sirve esto? Porque acá al principio, fíjense que los primeros tres términos dependen de IA. Y esos son independientes solamente de IA. No dependen de nada más, no dependen de las variables externas. Lo mismo para IB, lo mismo para IC. Estos primeros tres elementos dependen de cada una de las fases. Pero los otros tres elementos, ¿cierto? Que multiplican al J omega por M, que es la inductancia mutua, dependen de IA, IB e IC. Y en los tres casos es lo mismo, depende de IA, IB, IC, IA, IB, IC. Entonces podemos ahora reescribir esto sacando factor común de la corriente IA y sacando factor común de la suma de corrientes y además reemplazando la corriente IN, donde la corriente IN, en este caso, igual que el caso anterior de la carga, va a ser igual a la corriente IA más IB más IC. Entonces nos queda lo siguiente, en cada fase, la fase A, B y C, nos queda un término que depende de la corriente IA, IB y C respectivamente, que es este término que tenemos acá. Luego nos queda un término adicional, que depende de J omega M, que depende de la suma de las tres corrientes, IA, IB y C. Y eso es igual en los tres voltajes, en las tres ecuaciones. Luego tenemos los voltajes generados, ¿cierto? En cada una de las fases. Y luego tenemos la impedancia de conexión a tierra, del neutro a tierra, multiplicado por también la suma de las tres corrientes, IA más IB más IC. Como ese término IA, IB y C aparece por igual, tanto para el término J omega M como para el Zn, podemos agruparlo. Y nos queda la siguiente expresión ya escrita en términos vectoriales. Nos queda el voltaje vectorial, BA/BB/BC va a ser igual a este término, que es el mismo en las tres fases, multiplicado por cada una de las corrientes, IA, IB y C. Más este término, en donde agrupé los dos factores que dependían de la suma de las tres corrientes, por esta matriz. Esta matriz ya recuerden que nos apareció al principio, cuando analizamos la carga conexión estrella, por el vector de corrientes más el vector em, de voltajes inducidos. Entonces, si multiplicamos ahora por la transformación de secuencia, nos vemos que aquí multiplicamos directamente por la matriz de voltaje, por lo tanto esto va a terminar siendo el voltaje en secuencia, acá lo mismo en la corriente y acá el voltaje inducido. Y además nos aparece el término AP por A inverso, que ya lo habíamos resuelto y que recuerden que nos daba un 3 solamente en la posición 1, 1.
Y bueno, reemplazamos entonces los valores, nos queda que el voltaje de secuencia va a ser igual a este término por las corrientes de secuencia más este término en donde solamente aparece la secuencia cero. Y este término que tenemos acá solo va a aparecer en la ecuación de secuencia cero. Y luego tenemos el voltaje inducido. Ahora, en el voltaje inducido, ¿qué consideración se tiene que tener? Es que el motor está diseñado, o el generador en este caso, perdón, está diseñado de tal forma de que es simétrico, mecánicamente simétrico. Por lo tanto, cuando el rotor gire, los voltajes que va a generar van a ser siempre simétricos, siempre van a ser eh, con la misma amplitud y con 120 grados de fase por la construcción del mismo generador. Por lo tanto, en términos de cuando lo transformemos a secuencia, solamente va a existir la secuencia positiva. No va a haber secuencia negativa ni secuencia cero porque, recuerden, el generador no está construido en forma simétrica. ¿Ya? Bien, entonces tenemos esto y lo que podemos hacer ahora entonces es separar las tres ecuaciones de secuencia cero, positiva y negativa y analizar cómo funciona cada una de ellas. Para eso podemos ver lo siguiente. El modelo de secuencia cero depende del término de cierta resistencia, J omega, depende de la inductancia propia y también de una combinación de las inductancias mutuas. Y en este caso esa combinación nos da un -2 por la inductancia mutua en la secuencia cero. ¿Ya? Entonces en la secuencia cero se ve modificado este término. Y aparece la conexión a tierra, ¿cierto? Todo eso multiplicado por la corriente cero. En la secuencia positiva tenemos el término resistivo, el término inductivo, que incluye tanto la inductancia propia como la inductancia mutua, por la corriente de secuencia positiva, y aquí, solamente acá, aparece entonces el modelo, el voltaje inducido. Y en el caso de secuencia negativa tenemos que también es la componente resistiva y la componente inductiva propia y mutua por la corriente. Este es uno de los pocos ejemplos en donde el modelo de secuencia positiva es distinto del modelo de secuencia negativa, porque estamos considerando que existe solamente voltaje generado en forma positiva. Si vemos los modelos, podemos ver lo siguiente. En secuencia cero, entonces, veamos secuencia positiva primero. En secuencia positiva tenemos la caída de tensión resistiva, la caída de tensión inductiva, más el voltaje. Como los tres voltajes son simétricos, porque estamos asumiendo que estamos solamente en la secuencia positiva, entonces los voltajes son simétricos, las corrientes son simétricas, los voltajes inducidos son simétricos, por lo tanto el voltaje N va a ser cero, voltaje del punto neutro. Y podemos modelar este sistema trifásico como un sistema monofásico como el que tenemos acá abajo, con un voltaje, o sea, son tres sistemas iguales. ¿Ya? Entonces podemos representarlo por uno solo, en donde tenemos el voltaje de secuencia positiva, la resistencia, la caída inductiva, la corriente y el voltaje en los terminales. Para la secuencia negativa tenemos algo parecido, donde tenemos los voltajes, los terminales son simétricos, las corrientes son simétricas, pero esta vez no hay voltaje inducido. Por lo tanto, el modelo de secuencia negativa también se puede representar como un solo modelo monofásico, como este que tenemos acá, pero no tenemos un voltaje inducido, solamente tenemos resistencia, eh, inductancia y las relaciones entre corrientes y voltajes de secuencia negativa. Por último, la secuencia cero, que es la que tenemos acá, tampoco tenemos un voltaje de secuencia cero aplicado, pero sí aparece, en este caso, la conexión a tierra, desde el neutro a tierra. Y también pueden notar que se modifica la expresión de las inductancias mutuas. Por lo tanto, el voltaje de salida en los terminales, ¿cierto? En secuencia cero va a ser una corriente de secuencia cero multiplicado por el efecto del inductivo, ¿cierto? L menos 2M en este caso, por la caída resistiva, que es esto que tenemos acá, R por I, y vamos a tener un voltaje neutro, que es este voltaje de acá, y que va a estar dado por 3 veces Zn por la corriente de secuencia cero que está circulando. Bien, ahora, en este caso, en el caso de la secuencia cero, pueden ver que la conexión a tierra solamente se modifica este modelo, el de secuencia cero, no modifica secuencia positiva ni negativa. Por lo tanto, si cambiamos la conexión a tierra, a través, por ejemplo, conectándola directamente o dejándola abierta, ¿cierto? Con un neutro flotante, lo que va a pasar es que esta resistencia se va a cortocircuitar en el caso de conexión a tierra o se va a quedar en circuito abierto si es que esto queda flotante y por lo tanto afectando a cómo se van a generar las corrientes y los voltajes de secuencia cero.
Bien, con eso terminamos entonces los modelos de cargas y de generadores en componentes de secuencia. Muchas gracias.